Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él, me guía Él. A tratar de entrar al tema, gloria sea al Señor en esta maravillosa noche. Amén. Gracias por su sintonía, gracias por sus saludos, hermanos. Gracias por todos los que están ahí sintonizando, viendo los videos, ¿verdad? Todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, hermanos. No, nada es para vanagloria, sino todo es por amor a Dios. Y porque es un mandamiento que nosotros, gloria sea al Señor, como creyentes, ¿verdad? Podamos dirigir a Dios todas las necesidades que sufre, ¿verdad?, el ser humano en esta tierra. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Joel Pérez. Yo soy del programa El Principio del Evangelio. En esta jornada especial de oración, ¿verdad? Porque pues llegan muchas peticiones de oración, muchas necesidades, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos la posibilidad de llegar a Dios, ¿verdad? A través de nuestras oraciones. Y también poder buscar consuelo en la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Entonces el tema se llama Dios conoce todas nuestras tribulaciones. Gloria sea al Señor. Todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias, todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, gloria sea al Señor. Dios lo conoce, mis amados hermanos. Dios tiene conocimiento de todo lo que usted está pasando en esta maravillosa noche. Yo no sé cuál es su problema, ¿verdad? Cuáles son las dificultades que hay en su vida, pero Dios las conoce. Y Dios nos manda que confiemos en Él. Gloria sea al Señor. Que confiemos en Él, amados hermanos. Entonces vamos a llegar a entrar en el tema. Este tema está basado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Gloria sea al Señor. En cuanto a tribulaciones, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a sufrimiento, a padecimientos físicos, ¿verdad?, que sufre el ser humano en esta tierra, ¿verdad? Y que los creyentes también padecemos, ¿verdad? Sufrimos persecuciones, angustias. Y los hermanos de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, a quienes el apóstol Juan, ¿verdad?, les escribió por mandamiento del Señor Jesucristo, era una de ellas. Gloria sea al Señor. Entonces yo quiero que veamos el ejemplo de estos hermanos, ¿verdad? Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor así, mis amados hermanos. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.
yo quiero, hermanos, que nosotros veamos, ¿verdad? Lo que el mensaje dirigido a la iglesia de Esmirna, en el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias. Tenemos entendido que fue dirigido específicamente, ¿verdad?, a los hermanos de Esmirna, una de las iglesias de las regiones de Asia, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Pero fue escrito para todo creyente. Gloria sea al Señor. En esto, cuando habla de iglesias, en eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Gloria sea al Señor. Nos incluye, ¿verdad? Porque nosotros también somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, debemos tener la plena seguridad, ¿verdad? Debemos tener la plena seguridad que Dios conoce todas nuestras tribulaciones. Dios conoce todas nuestras tribulaciones. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce todas nuestras dolencias. Yo que sé cuáles son las de usted, ¿verdad? Pero vamos a hablar lo que la palabra nos enseña ahora acá a través de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Wow. O sea que Dios tenía conocimiento de toda la tribulación que estos hermanos estaban pasando. Era una gran tribulación, tribulación física, como también materiales, imagínense. Gloria sea al Señor. Ellos tenían un problema grande, hermanos, porque estaban sufriendo persecución. Tenemos entendido que estos hermanos, ¿verdad?, esta iglesia de Asia fue perseguido. Gloria sea al Señor. Desde los tiempos de Nerón. Imagínense, desde los tiempos del emperador Nerón. Estamos hablando aproximadamente desde el año 60 en adelante. Hasta el tiempo de Dosicliano, dice, según la historia, ¿verdad? Estos hermanos sufrieron persecución desde el siglo I hasta el siglo IV, ¿verdad? Sufrieron persecución a causa de su fe. Persecución a causa de su fe, ¿verdad? Cuando el emperador romano quiso imponer sobre ellos sus creencias, ¿verdad? Sus idolatrías, sus formas de culto. Entonces estos hermanos fueron perseguidos físicamente. Entonces me imagino que a causa de las persecuciones también dice que eran pobres, ¿verdad? Está hablando de cosas literales. Estos hermanos eran pobres. Gloria sea al Señor. Entonces a veces nosotros, hermanos y amigos, a veces nosotros nos desesperamos cuando sufrimos, ¿verdad? Porque hay diferentes tribulaciones en la vida del creyente. Hay diferentes circunstancias, ¿verdad? A veces son tribulaciones físicas o tribulaciones materiales, ya sea como físicas como enfermedades, ¿verdad? Tal vez usted está enfermo, tal vez usted está en una enfermedad grave, ¿verdad? Pero usted debe tener conciencia, amado hermano y amigo, que Dios sabe que usted está enfermo. Dios sabe, Dios conoce su situación. Dios sabe por lo que usted está pasando. Y lo otro también, como punto número 2, sería las cosas físicas. Tal vez usted no tiene una casa, ¿verdad? Como estamos viendo ahorita las personas que están damnificados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿verdad? Donde tocó fuerte el huracán. Hay muchas personas que lo perdieron todo. Muchos hermanos, puede ser que había hermanos entre ellos también que perdieron todo, ¿verdad? Lo importante es aquí que cuando nosotros, amados hermanos y amigos, estamos en los momentos difíciles, porque es fácil hablarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita de la palabra del Señor, y yo me guío por la palabra del Señor, ¿verdad? Pero esta palabra tiene que trabajar en mí, tiene que prepararme, gloria sea al Señor, para ese momento, ¿verdad? Para ese momento. Entonces a veces no estamos preparados. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor, ¿verdad?
Pero debemos tener la plena seguridad que Dios conoce su estado, cuál es su necesidad, cuáles son sus prioridades. Dios las conoce. Porque tenemos aquí un claro ejemplo con los hermanos de Esmirna. Dios conocía las obras de nuestros hermanos de Esmirna, y no solamente conocía sus obras, conocía sus tribulaciones, todo lo que ellos estaban viviendo. Y no solamente conocía sus tribulaciones, conocía sus necesidades físicas. Tanto que él dice, yo sé que tú eres pobre. Imagínense. Pero luego dice la palabra del Señor, y esto me alegra demasiado, ¿verdad? Dice la palabra, yo conozco tu, y sé que tú eres pobre, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Gloria sea al Señor. Entonces, a veces, hermanos, nosotros pensamos, ¿verdad? Creemos que Dios nos abandona, o que Dios no se acuerda de nosotros, ¿verdad? Pero debemos conocer a Dios. Dios es omnisciente, ¿verdad? Y en su omnisciencia Él sabe todo lo que usted está pasando. Tanto así que conocía las necesidades de nuestros hermanos de Esmirna, que les escribió una carta. Les escribió una carta diciendo, yo conozco todo lo que estás sufriendo. Yo sé que eres pobre, pero yo sé que eres rico. Este es lo más hermoso, hermanos, y este es lo más maravilloso para todos los que hemos creído. Gloria sea al Señor. Para todos los que hemos creído. Entonces, dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, dice la palabra que somos pobres, ¿verdad? Físicamente. Físicamente. Pero a la vez dice la palabra que somos ricos. Somos ricos. Entonces debemos ver, hermanos, en los momentos difíciles de tribulación, debemos tener en cuenta que Dios conoce nuestros padecimientos, y debemos tener en cuenta que mientras estamos en este cuerpo material, mientras estamos en esta vida material, ¿verdad? Lo físico y la materia no es para siempre. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmos 49:17, que aún los ricos, ¿verdad? Con toda su riqueza, ¿verdad? Cuando ellos se mueren, no van a llevar nada. Entonces debemos tener muy en cuenta, amados hermanos, que las cosas materiales no son para siempre. Que un día las tenemos y otro día pueden desaparecer. Por eso no debemos poner nuestra fe en las cosas materiales. Gloria sea al Señor. A veces nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza, ¿verdad?, en las cosas materiales. Y debemos saber, hermanos, que las cosas materiales no son eternas, no son eternas. Entonces siempre va a haber padecimiento, vamos a padecer de las cosas materiales mientras estamos en este cuerpo. Gloria sea al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y este es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le manda a la iglesia de Esmirna. Dice, yo sé que eres pobre, pero a la vez eres rico. Gloria sea al Señor. Porque los que hemos creído, amados hermanos, debemos aprender a no poner nuestra confianza en las cosas materiales. Yo sé que padecemos en nuestras cosas, en nuestra vida física, en nuestra vida material. Padecemos muchas cosas, ¿verdad? Pero nada es para siempre, nada es eterno. Por eso dice la palabra en el versículo 10. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, tendrás tribulación por 10 días. Estos 10 días que la palabra nos menciona significa que las tribulaciones no son eternas, ¿verdad? Las tribulaciones no son para siempre, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor en los días de tribulación. Debemos aprender a confiar en Dios, a no desesperarnos.
porque puede que nosotros caigamos en desesperación, ¿verdad? Pero no, dice la palabra que las tribulaciones son pasajeras. Prueba de ello fue que la iglesia, ¿verdad? Los de la iglesia de Esmirna fueron perseguidos por el imperio romano en aquel entonces. Quiero leer un comentario aquí acerca de la iglesia de Esmirna. Dice el comentario así: el nombre Esmirna alude a la mirra, o sea, tiene como el significado de la mirra. Esmirna alude a la mirra, o sea, significa como mirra. Y tal vez usted conoce la mirra. Y dice, el proceso de trituración que se usa para liberar su fragancia simboliza la persecución de los creyentes. Entonces, la mirra, ¿verdad? No sé si usted conoce la mirra o no, pero se tiene entendido que para sacarle la fragancia hay que triturarlo, ¿verdad? Hay que machacarlo. Entonces, cuando esta mirra es triturada, dice que suelta toda su fragancia, ¿verdad? Y eso es lo que significa el nombre Esmirna, ¿verdad? Esmirna tiene su significado como mirra. Y dice que cuando la mirra es triturada, libera toda su fragancia. Esto viene simbolizando la persecución de los creyentes. La iglesia local que lleva ese nombre y la época que presenta al siglo 3 y 4 estuvieron entre las más perseguidas de la historia eclesiástica. Los dictadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, organizaron varios episodios de persecución en su intento por destruir a la iglesia usando el poder gubernamental, ¿verdad? Mas Dios sostuvo a la iglesia y se esparció en todo el imperio romano. No solo sobreviviera a ese periodo, que también prosperara y creciera y se esparciera por todo el imperio romano. Luego dice, nuestro Señor no emite ni una sola palabra de condenación contra esta iglesia. Sin embargo, lo que dice es distinguirla, honrarla por su sufrimiento, pobreza. Actualmente la ciudad se llama Smir y está en la actual Turquía. Gloria sea al Señor. Policarpio, un convertido de Juan, pastoreó esta iglesia hasta que sufrió el martirio en el año 155. Entonces esta iglesia, hermanos, era una de las iglesias que sufrió mucha persecución. Sufrió mucha tribulación, ¿verdad? A causa del imperio romano, desde Nerón hasta Diocleciano, dice, según la historia, ¿verdad? Según los comentadores. Y Policarpio, que era uno de los que anduvo con el apóstol Juan, dice que pastoreó esta iglesia hasta que sufrió el martirio. Estos hermanos fueron martirizados, ellos sufrieron la muerte, pero nunca renunciaron su fe. ¿Por qué razón, verdad? ¿Por qué razón ellos nunca renunciaron su fe? Porque la confianza de ellos, amados hermanos, no estaba puesto en lo material. No estaba puesto en lo material, sino en lo espiritual. Gloria sea al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea al Señor. Entonces, estos hermanos habían entendido completamente lo que es la vida en Cristo Jesús, no poniendo la mirada, ¿verdad?, en las cosas materiales. Entonces nosotros a veces, hermanos, nuestra mirada está puesta en las cosas materiales, pero debemos, hermanos, aprender a ver nuestra vida espiritual, ¿verdad? Debemos aprender a ver nuestra vida espiritual. Imagínense, el apóstol Juan, el que escribió este libro de Apocalipsis, también vemos que él sufría persecución, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra así: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino,
y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. El mismo escritor del Apocalipsis, hermanos, era un hermano, el apóstol Juan era un hermano que sufría también tribulaciones. Imagínense, era un apóstol directo de Dios. Sufría persecución. Y no solamente sufría persecución, sufría tribulaciones, ¿verdad? Y esto incluía también pobreza. Pero el apóstol Juan nunca renunció a su fe. Nunca renunció a su fe. Porque él, al igual que los hermanos de Esmirna, al igual que el apóstol Pablo, ellos habían aprendido a ver la vida cristiana, ¿verdad? A poner su confianza en las cosas de arriba. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Debemos aprender a ver las cosas de arriba. A veces estamos enfocados solamente en las cosas materiales. Y no nos damos cuenta que ya creímos en Cristo Jesús. Y que Él conoce todas nuestras necesidades. Por eso dice la palabra, yo conozco tu pobreza, pero a la vez sé que eres rico. ¿Y por qué somos ricos, verdad? Dice la palabra ahora en Santiago capítulo 2. Vamos a leer Santiago capítulo 2. Gloria sea al Señor. Santiago capítulo 2, versículo 8. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:8. Gloria sea al Señor. Creo que estoy un poco equivocado. Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Por qué somos ricos, hermanos? Dice la palabra, el mensaje a los hermanos de la iglesia de Esmirna: yo conozco todas tus obras, ¿verdad? Yo conozco todas tus tribulaciones. Yo conozco que eres pobre, pero a la vez eres rico. ¿Cómo está esto entonces, verdad? O sea que nosotros podemos perderlo todo, ¿verdad? Así en el sentido material. Y podemos considerarnos pobres, ¿verdad? Tal vez no tenemos, tal vez lo perdimos todos, tal vez perdimos nuestro trabajo, perdimos nuestra casa, ¿verdad? Tal vez estamos enfermos, nuestra economía está rota. Yo que sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero la situación de nuestros hermanos de Esmirna era una situación, una vida dura, se podría entender materialmente, porque no solamente sufrían persecución por medio del Imperio Romano, eran perseguidos. También eran pobres. Imagínense. Entonces el mensaje es que ellos se den cuenta que también son ricos. Yo no sé si usted puede captar el mensaje, amados hermanos, pero Santiago 2:5 nos aclara más y dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios, usted ha creído, amado hermano, y yo he creído. Hemos creído nosotros, gloria sea al Señor. Dice la palabra que somos ricos en fe. Somos ricos en fe. ¿Por qué somos ricos en fe? Porque soportamos las tribulaciones. ¿Sí o no? Porque soportamos las persecuciones. Porque aunque no tengamos nada, aunque nos quedemos sin nada, aunque perdamos el trabajo, aunque no haya economía, aunque estemos enfermos, aunque ya no tengamos casa, ¿verdad? Como algunas personas afectadas por el huracán puede que hayan perdido todo. Pero deben ver en la palabra del Señor si son creyentes, ¿verdad? Que han perdido solamente las cosas materiales. Y las cosas materiales son pasajeras, no son eternas. Un día están y otro día ya no están.
Pero lo más precioso en la vida del creyente es que es rico en fe. Y cuando somos ricos en fe, dice la palabra que somos herederos del reino. Gloria sea al Señor. Usted y yo, todos, como los hermanos de Esmirna, como el mismo apóstol Juan que sufrió el martirio, como los hermanos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo que fueron perseguidos por causa del Imperio Romano, ¿verdad? Primero fueron perseguidos porque les levantaron una calumnia, que los cristianos estaban en contra del Imperio Romano. Eso era una calumnia porque no era verdad. Y después fueron perseguidos porque el Imperio Romano les impuso su doctrina eclesiástica idólatra, la cual permanece hasta el tiempo actual. Fue impuesta y fueron perseguidos estos hermanos. Y dice la historia que murieron en persecuciones, en tribulaciones, en pobrezas, pero nunca renunciaron a su fe, porque eran ricos en fe. Y cuando nosotros somos ricos en fe, permanecemos. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 13, si no me equivoco, dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor, dice la palabra del Señor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, debemos perseverar, hermanos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Nosotros somos ricos en fe. Y como somos ricos en fe, somos herederos del reino. Gloria sea al Señor, herederos del reino. Ahora, para ser herederos del reino, eso no se puede comprar. Eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Ni el más millonario del mundo puede comprar su salvación. Gloria sea al Señor. Eso no se puede comprar. Entonces perdemos lo material. Pero somos ricos, ¿verdad? En nuestra fe. Y tenemos algo que las cosas materiales, el oro, la plata y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Donde a veces nosotros ponemos nuestra confianza. Tenemos algo que todo el dinero del mundo no lo puede lograr. Entonces usted como yo somos ricos. Porque podamos estar sufriendo enfermedad, ¿verdad? Pero no hay ni un solo rico que puede aumentar un día a su vida. Gloria sea al Señor. Podemos estar sufriendo, hermanos, persecución, ¿verdad? Tribulación. Pero que eso no sea un motivo para alejarnos, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Al contrario, debemos acordarnos que nuestra vida ya no depende de las cosas materiales, que estamos aquí por un corto tiempo. Y que nosotros somos herederos del reino. Así que aunque usted pierda todo, debe seguir confiando en el Señor, porque usted es heredero del reino. Entonces, ¿qué beneficios hay estar en el reino de Dios? Gloria sea al Señor. ¿Por qué yo no me debo preocupar, verdad, en mis tribulaciones? ¿Por qué yo debo perseverar en mis tribulaciones? Número uno, porque la palabra dice en Apocalipsis 2, 8 al 11, número uno, porque Dios conoce lo que yo estoy sufriendo. Número dos, dice la palabra, porque soy rico. Entonces, porque soy rico, no debo angustiarme, ¿verdad? Número 3, porque la palabra dice en Santiago capítulo 2, versículo 5, que soy heredero del reino. Gloria sea al Señor. Entonces, número 1, Dios conoce todas mis tribulaciones. Número 2, yo soy rico. Aunque Satanás diga que soy pobre, yo soy rico. Gloria sea al Señor. Número 3, soy rico porque tengo fe. Y como tengo fe, dice la palabra que soy heredero del reino. Eso lo debemos tener claro, hermanos.
Aunque yo sé que en los momentos debemos prepararnos para los momentos de tribulación que vienen en nuestras vidas. Y yo sé que a lo mejor usted es uno de esos cristianos que ha sufrido tribulaciones y persecuciones y que está en pie hasta el día de hoy para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque las tribulaciones, dice la palabra en Apocalipsis 2:10, que no son eternas. Pone un ejemplo que son por 10 días. Esos 10 días significa que también hoy puedes estar en tribulación y mañana las cosas van a cambiar. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 23 en adelante, que cada día trae su propio afán. Entonces yo no puedo preocuparme, porque yo soy heredero del reino. Gloria sea al Señor. Usted y yo y todos los que hemos creído, dice la palabra que somos herederos del reino. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 20, para poder entender un poco más por qué no debemos preocuparnos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 16, dice la palabra. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Gloria sea al Señor. Esto pasa cuando nosotros no somos ricos. El que cree ser rico es pobre si no tiene a Cristo Jesús. ¿Entienden? Este hombre aquí, el Señor Jesús pone una parábola acerca de un hombre rico que tenía su confianza en las cosas materiales, pero no sabía que ese día iba a morir, ¿verdad? Entonces, hermanos, significa que las cosas materiales no son para siempre. Eso significa que las cosas materiales no son eternas. Eso significa que cuando nosotros morimos no nos llevamos nada de lo material. Fuera bueno que usted se llevara unos dólares, ¿verdad? O se llevara una parte de su casa para el cielo. Gloria sea al Señor. Pero esto no es así. Entonces no vamos a confiar en las cosas materiales. Yo sé que las necesitamos. Gloria sea al Señor. Usted la necesita, yo la necesito. Las personas que han perdido todo lo necesitan, ¿verdad? Pero Dios sabe que usted lo necesita. Esto es lo más hermoso. Dios sabe que usted lo necesita. Y esto no debe ser un motivo para alejarnos de Dios. No debe ser un motivo para entristecernos. Sino debemos nosotros entender que nosotros somos ricos porque somos herederos del reino. Dice la palabra en el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Gloria sea al Señor. Todos los que hemos creído, aunque estemos en tribulación, aunque estemos enfermos, aunque lo hayamos perdido todo en el sentido material, dice la palabra que somos ricos para con Dios, porque nuestros tesoros no son materiales, ¿verdad? Nuestros tesoros no son materiales. Entonces usted y yo somos ricos para con Dios. Eso dice el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Está el hombre trabajando para sí mismo, ¿verdad? Entonces tiene su confianza en todos sus logros, ¿verdad? Sus logros materiales. Cuando viene el huracán se lo llevó todo. ¿Y qué pasó? Se fue a la quiebra. Cuando truena o se va en bancarrota la bolsa de valores, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se acabó todo. ¿Y qué hacen estos hombres cuando la bolsa de valores pierde? Algunos pierden millones de dólares ahí. Y según tenemos entendido, ¿verdad? Que muchos millonarios se suicidan. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón se suicidan?
y que no eran ricos, ¿verdad? Eran ricos, pero su confianza estaba puesta en las cosas materiales. En sus formas de pensar de ellos eran ricos, pero en sí no eran ricos, sino eran ¿qué? Pobres. No así el creyente, hermanos. Aunque usted no tenga todo lo que usted quiere en las cosas materiales, usted es rico para con Dios. Entonces, que las cosas materiales que nos hagan falta no nos afecten. Al contrario, debemos aprender a ponerlas en las manos de Dios. Gloria sea al Señor. Debemos aprender a ponerlas en las manos de Dios. Vamos a leer ahí mismo el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra del Señor así: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Gloria sea al Señor. Todas estas cosas serán añadidas. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el versículo 29 dice: vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ¿verdad? A veces perdemos el trabajo, ¿verdad? O a veces no tenemos dinero. Tal vez está vacío el refrigerador y nos preocupamos. Peor aún, nos preocupamos, algunos, ¿verdad? Ya no quieren perseverar. No debemos llegar hasta tal extremo, hermanos. Dice la palabra del Señor: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, ¿verdad? A veces nuestra economía no va bien y nos preocupamos, hermanos. Y nos ponemos ansiosos. Entonces la ansiedad nos desespera, ¿verdad? Nos desespera. Y como estaba comentando hace ratos, cuando caemos en ansiedad, la ansiedad es mala. La ansiedad ha provocado que personas se enfermen. La ansiedad ha provocado que personas se rompan las familias, los matrimonios, ¿verdad? Por falta de economía. No debe suceder esto en la vida cristiana, ¿verdad? Porque esto pasa cuando la gente no conoce a Dios. Dice que los que no conocen a Dios están preocupados por lo que van a comer, por lo que van a vestir y por lo que van a beber, ¿verdad? Pero no se preocupan por buscar el reino de Dios. Ellos se preocupan solamente por las cosas materiales. Y se ponen ansiosos cuando no tienen las cosas materiales, ¿verdad? Dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, porque vuestro Padre Celestial sabe que usted lo necesita. Si usted no tiene que comer ahorita mismo, si su economía no está bien, Dios conoce. Dios sabe qué es lo que a usted le hace falta. Dios sabe las necesidades que a su familia le hace falta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer, ¿verdad? Creer que Dios conoce nuestra situación y buscar su reino, dice la palabra. Buscar su justicia. Porque todas estas cosas, hermanos, son pasajeras. Y Dios va a añadir a todas nuestras necesidades. Yo sé que puede que haya hermanos, ¿verdad? O amigos que van a ver este video o van a sintonizar este audio, que están en una situación difícil. Si está sin Dios, debe buscar a Dios, porque solamente Dios puede ayudarlo, solamente Dios puede socorrerlo. Por eso es que nosotros somos ricos, porque somos herederos del reino. Y por eso no debemos preocuparnos por lo material, porque Dios tiene el control de la materia. Gloria sea al Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, que de la nada hizo todo. Gloria sea al Señor. De Él depende toda la materia. Entonces, todo lo que es materia se mueve por la voluntad de Dios. Entonces, Dios sabe que a usted le hace falta lo material.
Y Dios se lo va a dar. Gloria sea al Señor. Pero también Dios quiere, y por eso manda este mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna, para que ellos se dieran cuenta que eran ricos, para que ellos supieran que Dios sabía lo que ellos estaban pasando y que Dios los iba a ayudar. Lo mismo dice el apóstol Santiago en su carta, en Santiago capítulo 2, versículo 8. Ustedes son ricos porque son herederos del reino. Entonces, como siendo herederos del reino, Dios tiene la capacidad de suplir a todas nuestras necesidades. Gloria sea al Señor. Lo que necesitamos, Dios se lo va a dar. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué no soy millonario? ¿Por qué no es millonario? No es malo ser millonario, ¿verdad? Pero es que usted no necesita ser millonario. Usted lo que necesita es buscar el reino de Dios. Porque ahí está lo que los millonarios no pueden encontrar. Gloria sea al Señor, ¿verdad? A veces la gente piensa que tener una casa grande es la felicidad. Eso es una mentira que Satanás ha puesto en la mente del ser humano. Ahí no está la felicidad. Porque cuando esa casa se pierde, el hombre se destruye y muchos se suicidan. O muchas familias se rompen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan que la felicidad es tener una casa nueva, que la felicidad es tener un carro nuevo. Los cristianos del primer siglo no tenían carro. Ellos caminaban. Ellos caminaban. No tenían zapatos. Los zapatos que nosotros tenemos en el tiempo actual, ellos no los usaban. Ellos usaban sandalias. Entonces, hermanos, nuestra vida depende de Dios. Gloria sea al Señor. Este es lo que la palabra dice. Nuestra vida depende de Dios, entonces no debemos estar ansiosos. No debemos caer en ansiedad, ¿verdad? Como lo hacen los gentiles. Porque están sin Dios y sin esperanza. Confían en las cosas materiales y cuando no las tienen, caen en profunda ansiedad. No debemos ponernos ansiosos, hermanos. Porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Gloria sea al Señor. Entonces no debemos de estar ansiosos. Al contrario, debemos estar contentos. No importa aunque esté enfermo, no importa aunque se haya quedado sin trabajo, sin economía. Debe seguir buscando el reino de Dios. Debe seguir buscando el reino de Dios. Y que esto no sea un motivo para alejarnos. Porque si buscamos el reino de Dios, dice la palabra que Dios va a añadir todas nuestras necesidades. Entonces, gracias a todos por dejar sus peticiones de oración. Porque a causa de todas las necesidades que han llegado a la radio, se ha decidido hacer esta jornada especial de oración, ¿verdad? Y de predicación. Entonces, para recordarles que las tribulaciones son pasajeras. Si usted hoy no tiene, no se preocupe. Usted ha confiado en el Señor. Ha decidido poner sus peticiones en las manos de Dios. Dios va a proveer todo lo que usted necesita. Porque usted ha confiado en el Señor. Debemos confiar en el Señor y debemos permanecer con ese gozo y con esa alegría, sabiendo que somos ricos, sabiendo que tenemos el reino de Dios, que somos herederos del reino de Dios, sabiendo que estas cosas espirituales no pueden ser compradas con las cosas materiales. Aún así, teniendo todos los millones, aún juntando todos los millones que hay en este planeta, ninguna cantidad monetaria puede comprar la felicidad, puede comprar la vida eterna. Entonces, en eso, usted y yo somos ricos, amados hermanos. Porque por nuestra fe, dice la palabra que somos herederos del reino. Entonces, nosotros tenemos más. Debemos aprender a ver que lo que nosotros tenemos es más que toda la materia junta. Es más que todo este universo. Hay unas personas que cuando están enamorando a sus novias, dicen: yo te voy a bajar la luna. Y yo te voy a bajar las estrellas, ¿verdad? Y son frases para enamorar que el hombre usa. Y termina convenciendo a la muchacha, ¿verdad? Pero no es verdad, es mentira. Es mentira porque nadie puede bajar una estrella, ¿verdad? Mas sin embargo es una frase que es muy usada. Bueno,
pero nuestra fe es más que todo el universo junto. Entonces, no se puede comparar con nada. Porque los ricos, teniendo todo el dinero, no pueden entrar al cielo. No pueden ser parte del reino. Dependen de las cosas materiales. Y cuando las cosas materiales se van, entonces ellos caen en depresión, en ansiedad, en tristeza. Y muchos son conducidos al suicidio. Muchas familias millonarias se rompen, ¿verdad? Porque su felicidad depende de la materia. En cambio nosotros, hermanos, debemos tener en claro que nuestra felicidad depende de Dios, del que controla toda la materia. Entonces, como Él controla toda la materia, Él sabe que usted tiene necesidad de lo material. Y Él sabe y le va a dar lo necesario. Entonces, no espere que también le vaya... no espere que también usted vaya a querer ser millonario, ¿verdad? Porque ser millonario no es malo, pero en sí usted no lo necesita. Porque nosotros necesitamos lo suficiente, lo que necesitamos. Porque cuando nos vayamos de esta tierra, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, la materia no puede heredar lo celestial. Entonces, ¿para qué quiere usted tantas cosas materiales? Si Dios puede venir hoy, si el Señor Jesucristo puede venir hoy, gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí se va a quedar todo. Es más, va a ser destruido, dice la palabra del Señor. Todo lo material va a ser destruido. Entonces, en realidad, el cristiano en sí, debemos conocer, ¿verdad? Nuestra identidad. Debemos conocer nuestra fe. Debemos valorar nuestra fe. Debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el reino. Y esto es más que toda la materia junta. Entonces, no importa su situación, amado hermano, amado amigo. No importa lo que usted esté pasando. Dios lo va a suplir. Porque esa es la promesa. Esa es la promesa de Dios. Que como usted es creyente, es heredero del reino. Y ser heredero del reino es estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, como estoy bajo la autoridad de Dios, Él va a suplir todas mis necesidades. Fíjese que quiero poner un ejemplo rápidamente, cuando yo era niño, yo pues vivía con mis padres, ¿no? Hasta la edad de aproximadamente hasta los 14 años. Y ellos me suplían todo, gloria sea al Señor. Me daban comida, bebida, estudios, zapatos, todo lo que yo necesitaba. El asunto fue cuando yo decidí alejarme de ellos y quise hacer una vida aparte de ellos. Yo me vine a la Ciudad de México y ahí trabajé por 6 años. Y me di cuenta que cuando salí de mi casa, me independicé de mis padres, tuve que ganarme la vida por mí mismo. Entonces, es un poco difícil para un joven independizar su vida, ¿verdad? Y querer sobresalir por sí solo, teniendo todo con sus papás. Mi papá en su pobreza hasta me compró un vehículo, me compró un carro. No solo un carro, me compró 2. Imagínense. Porque él no quería que yo me saliera joven de la casa, ¿verdad? Pero yo quería conocer lugares en mi juventud. Tenía familia en México y me vine a México. Y pues es algo similar nosotros estando en Dios. Estamos bajo su poder, ¿sí o no? Estamos bajo su dominio. Estamos bajo su autoridad. Creemos que estamos desamparados, pero no estamos desamparados porque Él conoce nuestra situación. Entonces Él puede suplir nuestras necesidades. Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero Él se lo va a suplir. Gloria sea al Señor. Dice entonces la palabra. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Ahí vamos a terminar. Gloria sea al Señor.
Dice la palabra del Señor una vez más entonces en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí hay algo muy especial, que no solamente Dios tiene la capacidad de suplir todas nuestras necesidades, de levantarnos. Aún así usted se haya ido a la quiebra, Dios lo va a levantar. Aún a usted, si a usted le hace falta una casa, si Dios considera que usted la necesita, Dios se la va a dar, pero usted tiene que seguir confiando. Si usted perdió el trabajo, Dios le va a dar su trabajo, porque por eso estamos orando. Si usted perdió todo, Dios le va a dar lo suficiente para que usted pueda sobrevivir, porque por eso estamos orando y somos hijos del reino, gloria sea al Señor. Pero sobre todo, lo más hermoso y maravilloso es aquí que al final dice la palabra que Dios, dice la palabra en el versículo 10, y yo te daré la corona de la vida. Imagínense, la corona de la vida. O sea, aquí nos está haciendo un énfasis a la corona de la vida eterna. Cosa que las cosas materiales no pueden comprar, que solamente depende de los que hemos creído en Dios, de nuestra fe. Entonces, debemos, hermanos, tener esa esperanza, perseverar en esa esperanza, a pesar de todo lo que las circunstancias negativas que están girando a su alrededor. Debemos perseverar creyendo que Dios va a darnos va a suplirnos todas nuestras necesidades y sobre todo esperando ansiosamente la corona de la vida eterna. Entonces las tribulaciones son pasajeras, pero Dios le va a dar a usted la corona de la vida eterna. Gloria sea al Señor. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Y esto podría ser hoy mismo. Gloria sea al Señor. Entonces, perseveramos nosotros esperando la venida de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante, que nada de lo que hay en este universo material nos separe del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque debe estar puesto en que Dios conoce todas nuestras necesidades, que Él las puede suplir y que al final vamos a ser herederos de la vida eterna, cosa que ningún rico podrá comprar. Entonces, si usted no ha creído, necesita creer, ¿verdad? Necesita creer para que ya no esté luchando solo, para que Dios le supla todas sus necesidades. Tal vez usted no prospera, tal vez usted tiene problemas económicos, tal vez usted tiene quién sabe cuántas necesidades, pero es que usted está luchando solo. Está luchando solo, está buscando todas estas cosas solos. Es como cuando un joven se separa de sus padres en su juventud y se va a luchar solo, teniendo todo en la casa. Gloria sea al Señor. Aquí en el reino de Dios, Dios tiene la capacidad de suplir todas sus necesidades materiales, pero tiene que creer para poder formar parte del reino y ser rico en fe, que es mucho más que ser rico en cosas materiales, que es mucho más que ser rico en cosas económicas, que es mucho más que ser rico en dólares, en euros, en todas las monedas de más valor en el mundo. Ser creyente es mucho más que eso, porque esa fe nos hace a nosotros herederos del reino. Y siendo herederos del reino, Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Entonces ya no vamos a estar luchando solo, sino ya Dios va a estar con nosotros y al final seremos acreedores a la vida eterna, solamente creyendo en el Señor. Gracias por su sintonía, amados hermanos. Este es su programa, El Principio del Evangelio. Yo, gloria sea al Señor, escogí este tema, ¿verdad? Para que usted sepa que no está solo, que Dios conoce su situación. Así como Dios conocía la situación de los hermanos de Esmirna, Dios sabía toda la tribulación de ellos, pero Dios también les dio un mensaje de esperanza diciendo que ellos son ricos y que al final, si ellos permanecían, iban a ser acreedores a la vida eterna. Entonces aquí hay que perseverar, no importa la situación. Nosotros somos herederos del reino, Dios tiene el control de nuestras vidas
y por supuesto de todas las cosas materiales, y Dios tiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Ya llevamos en oración a nuestros hermanos y amigos damnificados por la tormenta que está tocando México, por los damnificados en India, también por los damnificados aquí en Estados Unidos. Ahora quiero orar especialmente por unos hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por unos hermanos en esta maravillosa noche. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, salir al aire, Señor, a través de estos medios de comunicación. Padre, en esta maravillosa noche, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, te rogamos, Padre, por nuestro hermano Kevin Medrano, Señor. Él tiene problemas con su novia, Padre Celestial. Según los deseos de nuestro hermano, es que él desea casarse con su novia. Padre, usted sabe cuáles son los problemas que están afectando, Señor, a nuestro hermano, pero él confía en ti, Padre Celestial, y ha decidido poner estas cosas en tus manos. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que todas las familias fueron diseñadas por ti, Señor. Tú muy bien sabes que el hombre no es bueno que esté solo. Entonces, Padre, te rogamos que tú hagas la voluntad en la vida de nuestro hermano Kevin Medrano y su novia, que ellos habitan, Padre Celestial, allá en Baltimore, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Gracias, Padre, por concedernos poner estas cosas en tus manos. También te rogamos, Padre, por nuestra hermana Blanca Irma Botina, Padre Celestial. Nuestra hermana, Padre, necesita trabajo, Señor. Usted tiene el control de todas las cosas, Padre, y te rogamos por ella, Señor, para que le suplas, Padre, todas sus necesidades, Señor. Todo lo que ella necesite, Padre, concédele, Señor, conforme a los deseos del corazón de nuestra hermana, Padre. También te rogamos por nuestro hermano Willington, Padre Celestial, por Rosa, Padre Eterno. También te rogamos por Yurisa y por Juan Mancebo, Padre Celestial. Todos ellos, Padre, necesitan empleo, Padre Celestial. Señor, gracias, Padre, porque nuestros hermanos han entendido, Señor, y creen, Padre Celestial, que tú tienes la capacidad de suplir todas las cosas, Padre, que todo lo material puede ser suplido por ti, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que esos corazones no estén ansiosos, Padre, que no se sientan solos, Padre, que no se sienten afligidos, Señor. Consuélalos, Padre, concédales trabajo, Señor, concédales economía en abundancia, Padre. Prospéralos el doble, bendito Dios. Bendíceles sus vidas material como espiritual, Padre Celestial. Gracias, Padre, por todos ellos, Padre Celestial, porque confían en ti, Padre Eterno, porque han decidido poner, Señor, su situación y su ansiedad en ti, Padre Celestial, sabiendo, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias por nuestros hermanos, Padre, no solo por ellos, Señor, sino por toda nuestra radio, audiencia, Señor, por todos los que están sufriendo enfermedades, Padre, por los que están sufriendo desempleos, Padre, por los que están sufriendo pobrezas, Padre Celestial. Señor, tú puedes suplir la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos también, Padre Celestial. Bendícelos grandemente, Padre, en tus manos los encomendamos, Señor. Bendice esta radio, Padre. Bendice a todos los administradores de esta radio, a nuestro hermano director de esta radio, Señor. Todos los planes y proyectos de esta radio sean bendecidos, Padre. Bendice la familia de nuestros hermanos. Bendice sus necesidades también, Padre. Súplalas, Padre Celestial, en todo lo material como en todo lo espiritual, Padre Eterno. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, Padre, porque a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a tu trono, Señor, y sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Así lo creemos y así lo confesamos, Señor, creyendo, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú vas a hacer tu voluntad, Señor. Y sabemos que tu voluntad es buena, Padre. Gracias te damos, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Gracias. Muchísimas gracias. Este ha sido su programa, El Principio del Evangelio. Estamos aquí con el propósito, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor. Hemos expuesto este tema. Espero que sea de edificación para los que van a escuchar este programa, este audio y este video. Yo sé que hay muchas peticiones que nos han hecho, gloria sea al Señor. Esperamos, hermanos y amigos, que no se desesperen, que si usted ha dejado sus peticiones aquí, los estaremos leyendo, ¿verdad? Y también las estaremos llevando al Señor fuera del aire, gloria sea al Señor. También Dios, estamos orando siempre por Venezuela.
estamos orando por Venezuela, por supuesto. Hay muchas necesidades en Venezuela. Muchos hermanos allá en Venezuela. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá. No se desesperen entonces. Claro que sí. Si sus oraciones no han sido tomadas en cuenta, las vamos a llevar a Dios fuera del aire. Sabiendo muy bien que nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Nosotros solamente ponemos en Dios todas nuestras necesidades a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él tiene la capacidad de suplir todas las cosas que nosotros necesitamos, de tomar el control de las cosas. Gloria sea al Señor. Entonces este ha sido cierre de programación, ¿verdad? Teníamos otro tema, íbamos a hacer 2 participaciones la noche de hoy, pero creo que ya es suficiente. Entonces el día de mañana vamos a hacer una excepción. Hemos venido hablando de Satanás y sus ángeles, pero a causa de todas las necesidades que están pasando a nuestro alrededor, mañana estaremos tratando otro tema con respecto a las necesidades, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. A veces nos sentimos solos, a veces pensamos que Dios no nos escucha, pero debemos creer que Dios es omnisciente. Gloria sea al Señor. Si creemos que Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Gloria sea al Señor. Entonces, como Dios sabe todo lo que estamos pasando. Por supuesto que sí. Dios conoce todo lo que estamos pasando. Ahora la regla es que permanezcamos, que no nos pongamos tristes, que busquemos el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios también es a través de la oración. Entonces, han hecho muy bien en dejar sus peticiones. Y esta jornada se ha hecho con ese propósito, llevar todas las peticiones de nuestra radio audiencia a las manos de Dios. Y si usted tiene más oraciones, por supuesto, mándalas en el Messenger de la radio, o mándamelos a mí también, directamente a mi número 561-768-3551, o también en mi Facebook, búscame como Joel Pérez, y mándame un mensaje, gloria sea al Señor, y estaremos orando por ti. Por supuesto que estaremos orando por sus peticiones, creyendo que en el nombre de Jesús, no en nosotros mismos, porque todos nosotros somos pecadores, somos imperfectos, pero por nuestra fe, por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, tenemos esa plena confianza, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y a través de Él nuestras peticiones son llevadas al Padre. Gloria sea al Señor, y Él tiene el control de todas las cosas. Gloria sea al Señor. Entonces, nos vemos mañana a partir de las 11 de la noche, horario de Florida, en su programa El Principio del Evangelio, y ahí estaremos, hermanos, tratando un tema más acerca de la paciencia. Mañana nuestro tema se va a llamar tengamos paciencia hasta la venida de Cristo Jesús, basado en Santiago capítulo 5 versículos del 7 al 8. Gloria sea al Señor. La carta del apóstol Santiago. Es ahí donde vamos a estudiar el día de mañana. Espero que si no he podido explicar todo con respecto al tema, ¿verdad? Yo creo que usted puede comentar, puede aclararme más acerca de los hermanos de Esmirna. Tengo entendido que ellos sufrieron mucha persecución, mas sin embargo nunca se apartaron de Dios porque entendieron el mensaje, ¿verdad?, a través del apóstol Juan. Y espero que usted y yo también podamos entender los mensajes apostólicos, hermanos, en estos tiempos de tribulación. Dios los bendiga a todos. Gloria sea al Señor. Vamos entonces a despedirnos. Este ha sido cierre de programación transmitido, hermanos, desde Tennessee, para la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para nosotros mismos. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor.